empezamos. A todos nuevamente buenas tardes, qué bueno verlos en esta tarde, saber que están bien y que están siempre pendientes de las clases que hoy tenemos programadas para ustedes. Hoy nos corresponde como siempre nuestro curso de ciencias sociales. Vamos a seguir trabajando, conociendo un poco la historia acerca de la colonización, qué pasó en la colonia, es el tema que tenemos de tomar en esta tercera unidad, y hemos conocido muchas cosas que cambiaron en nuestro país, en nuestras tierras, con la invasión o la conquista española. Hoy seguiremos viendo el proceso que hubo de cambios en las tierras de lo que hoy corresponde a nuestro país, Guatemala, y cómo el dominio español se fue afianzando más y lo que ellos hacían para tener el control de todo, no solo las personas, también las tierras, las posesiones de todo. En las clases pasadas se recuerda que hablábamos cómo controlaron a la tierra, que hacían pueblos de indios, que marginaron muchas cosas, que formaron esclavos, cómo la sociedad cambió, cómo impusieron, porque fue impuesta una religión católica, que era la única que existía en aquel tiempo, que vinieron a cambiar tradiciones, creencias y formas de vida. Hoy vamos a trabajar también un tema que es demasiado importante y se refiere a la tierra. La tierra en cuanto al terreno, la tierra en América, más que todo en lo que hoy ocupa nuestro país. ¿Por qué tanto interés en la tierra? La tierra es fuente de vida, y más en estos lugares que nuestro país tiene del clima. Los españoles, cada vez que conquistaban un pueblo, ya lo hemos platicado, no solo hacían de ellos el pueblo, el lugar, la tierra, todo lo que había, la riqueza, también las personas eran parte de ellos ya. Y hoy vamos a conocer cómo hicieron ellos para tener el control de la tierra y poder obtener beneficios, que era el objetivo primordial de cada conquistador. Entonces, sin más preámbulos, le quiero compartir nuestra agenda de hoy como siempre. Cualquier duda ya sabe que tenemos un tiempecito después para poder resolverlas, y podemos así entonces trabajar adecuadamente hoy. La agenda de hoy, 2 de julio de 2020, recuérdense que siempre le colocamos fecha a nuestro cuadernito. El tema de hoy es propiedad de la tierra. Vamos a conocer un concepto, el por qué la tierra es importante. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo distribuyeron ellos la tierra americana o de la colonia. Nos llevará esto a una actividad, por eso es importante que tome nota. Le cuento de una vez, la actividad que hoy van a tener basados en la clase de hoy es realizar un mapa conceptual. El mapa conceptual es un organizador gráfico que, aparte de llevar los títulos que vamos a ver, que son 4 títulos de propiedad de tierra, deben llevar un pequeño contenido de cada uno de ellos. Entonces es importante que tomemos nota de cada cosa que vamos viendo, lo más esencial, y de ahí, del contenido, sacamos nuestro trabajo o la actividad que tenemos, que es un mapa conceptual. Y al final, como cada clase, tendremos nuestros puntos varios. Jennifer, ¿alguna duda? ¿O se le puede levantar la mano por ahí? ¿No hay dudas por ahí? ¿Hay que levantar la mano por alguien por ahí? ¿No? Y tendremos al final un punto vario donde aclararemos dudas o alguna cuestión que no haya quedado claro en nuestra clase. Empezamos pues entonces a trabajar con esto. La tierra, usted. ¿Sabe usted que la tierra se convirtió en uno de los recursos más apreciados, valorados por los conquistadores y por los colonizadores? Son diferentes. Ya hemos hablado de la diferencia entre colonizar y conquistar, pero la tierra fue uno de los tesoros más apreciados, más buscados. ¿Por qué? Porque el reino de Guatemala tenía quizás muy pocos recursos mineros, o sea, había muy poco mineral en Guatemala. No así en tierras como, por ejemplo, Perú o las partes de Sudamérica, que tenían muchas minas con minerales preciosos. En Guatemala no era tanto mineral precioso, pero la tierra era importante porque acá el clima y la producción agrícola, que siempre hemos sido agrícolas, era importante para los españoles. Entonces, este objeto, la tierra, fue muy apreciado y buscado por los españoles y toda su descendencia. Se recuerda de los peninsulares y los criollos. Y entonces todo lo que ellos conquistaban pasaba a ser parte de la corona española, del rey de España. Él era el propietario de todo lo conquistado y solo él podía tener el derecho de darle tierra a quien él quisiera o venderle tierra a quien él quisiera. ¿Puede usted creer? Después que la tierra era de todos
mayas o nuestra descendencia, ascendencia, pues, ellos la perdieron todo y todo pasó a ser parte de los españoles, más que todo del rey. Y el rey entonces tenía la potestad de decir, te regalo esta, te vendo esta, y él distribuía la tierra como él pensaba. Pero siempre tenían en mente que había que sacarle un beneficio a cada porción de tierra conquistada. Les quedamos así, la tierra era un bien preciado, no tanto por los minerales, sino por la producción que cada una de ellas podía dar. Entonces, el rey o la tierra fue distribuida en diversas formas. Vamos a ver 4 formas en las cuales la tierra fue distribuida. La primera de ellas fue llamada la tierra comunal. ¿Qué es una tierra comunal? Una tierra comunal no era otra cosa más que el otorgarle el rey a los indígenas una porción de tierra para que las trabajaran. Cada pueblo o sector indígena le correspondía un pedazo de tierra, el cual ellos tenían que trabajar en grupo o eso en familia y de ahí sacar para vivir. Pero el objetivo no era tanto esto. Ellos sabían que los indígenas sabían de cultivos de tierra. Por eso siempre les dieron a ellos tierras para trabajar. Pero no era tan fácil. Fíjese que aparte que los indígenas tenían que tener algo para consumir ellos, para sobrevivir, el otro fin del rey o del reino de España era que ellos tenían que pagar esa tierra por medio de impuestos o tributos, es lo mismo, impuestos o tributos. Con lo que ellos cosechaban, una parte tenía que ser pagada, ya sea a los encargados del rey o al rey mismo, y se le pagaba como tributo. Por eso era la importancia de darle tierra a los indígenas, porque los indígenas cultivaban y lo que cultivaban era parte para el rey y una pequeña parte para ellos solo para sobrevivir. Fue un buen negocio, porque entonces prácticamente el rey tenía su tierra y la misma gente que antes era dueña la trabajaban, le trabajaban de gratis, pues, le sacaban la comida a él de la nada. Y entonces fue la primera parte de repartición que tuvieron de las tierras comunales, tierras que se les dieron a los indígenas para poder trabajarlas, pero que tenían que pagar un impuesto que consistía no en dinero, sino en especie, o sea, en mercadería, en productos que ellos cultivaban, se lo pagaban al rey como forma de pago. Algunos indígenas también tenían derecho de ir y podían comprar más tierra. Si algún indígena tenía dinero, que era muy escasa la gente que tenía dinero siendo indígena, pero había algunos que sí, también podían comprar tierra al rey. Le podían pedir que le vendiera un trozo más de tierra y tener más tierra para ellos, ¿verdad? Se podía hacer si el rey lo concedía, pero si no, no. Este sistema de tierras comunales así se quedó durante mucho tiempo y fue respetado. ¿Sabe quién lo abolió? Esto lo vimos en la primera unidad, ¿se recuerda? Justo Rufino Vares. En el año de 1877, cuando llegó la reforma liberal, que platicamos en la primera unidad, se recuerda, los liberales, los conservadores, llega Justo Rufino Vares y él dijo que esta forma de tierra no era adecuada y eliminó las tierras comunales. No permitió que la misma gente le pagara a las otras personas por algo que era de ellos. Pues. Entonces, él eliminó esta forma de tierras comunales, Justo Rufino Vares. Si usted no se recuerda de él, que platicamos, es uno de los reformistas liberales y es el que aparece en el billete de Hacienda Persales en una de las fases del billete. Otra forma de repartición de tierra fue la propiedad privada. No sé si usted ha visto en algún lugar, ahora no es muy común, pero en algunos lugares que todavía son rurales o no están muy construidos, mejor dicho, urbanizados, todavía podemos encontrar otros como eso, propiedad privada, no pasar, o dice propiedad privada, no se vende. La propiedad privada. Fue otra forma en que la corona española distribuyó la tierra. Tenemos primero que la tierra comunal era para los indígenas, trabajen y me pagan. La segunda fue la propiedad privada. ¿Qué era una propiedad privada? No todos tenían derecho a una propiedad privada. En la época colonial, los únicos que tenían derecho a tener una propiedad privada, o sea, se les otorgaba, se les regalaba y ya era de ellos, eran los españoles puros, los peninsulares, los criollos
y los mestizos. O sea, todo lo que tenía que ver en relación a sangre española, que se relacionaba con ellos, se le podía otorgar una propiedad privada. ¿Puede usted creer? No era para todos. Los indígenas fueron rechazados de esa propiedad privada y la gente que en ese tiempo era poderosa en cuanto a nivel económico, o sea, tenía dinero o era muy importante socialmente, era la sociedad, ellos tenían derecho por parte del rey a que les dieran un pedazo de terreno o un terreno, no sé de qué tamaño, y ya era de ellos como propiedad privada. Ellos lo trabajaban, pero no lo trabajaban ellos, utilizaban a los mismos indígenas o a los esclavos que ellos tenían para que le trabajaran la tierra. Y les quedó de eternidad esa tierra a ellos. Muchos de los terrenos que usted ve en la capital corresponden a propiedades privadas que vienen como herencia desde el tiempo de la colonia. No les costó nada, fue un regalo por ser españoles y ellos lo fueron traspasando sus generaciones y todavía hablamos de muchos lugares que nacieron de esa época colonial como propiedad privada. Entonces, ya platicamos que ellos eran trabajados por los indígenas. Mire, siempre los indígenas fueron en ese sentido aprovechados por los españoles para beneficio solo de ellos. En esas tierras se cultivaban muchas especies o plantaciones de productos que luego ellos vendían y de eso vivía la gente. Obtenían dinero de la tierra que les regalaban. La hacían producir en muchas formas. Cacao, que era lo más común en aquel tiempo. El añil, que era una especie de cactus que obtenía una pigmentación especial para colorear, también era lo más codiciado en aquellos tiempos. Y esas plantaciones privadas les hacían florecer con productos que ellos vendían en otros lugares y ahí tenían mucho dinero. O sea, exportaban. Entonces, ¿se recuerda la exportación? También hablamos en una ocasión. Ellos exportaban sus productos y de ahí obtenían dinero para sobrevivir o vivir mucho mejor de lo que vivían. Dos formas, propiedad privada y la tierra comunal. Comunal de indígenas, propiedad privada únicamente a gente que tenía alguna mezcla de sangre española o era español puro. Le regalaban la tierra y era parte de ellos. La tercera forma de distribución de la tierra en la colonia correspondió a la mediana y a la pequeña propiedad. ¿A qué se refiere eso? La propiedad privada eran terrenos de una extensión grande, por ejemplo, pero no todos los criollos o los españoles llegaron a tener ese privilegio de tener tierras privadas en forma grande. A ellos se les otorgó un pequeño espacio de terreno, era mucho más pequeño, que también quizás era regalado por parte del rey, pero no era tan grande como los demás. Era muy pequeño y entonces se le denominó mediana y pequeña propiedad. También eran los criollos que tenían ese tipo de terreno y ellos lo utilizaban igual para producir ciertos productos que luego vendían. Los mestizos también entraban en parte de esto, de la pequeña y mediana propiedad. Ellos también fueron beneficiados con eso, les daban pequeñas porciones de tierra para que ellos las trabajaran y con base a la tierra y lo que generaban, ellos podían vivir. También esos eran trabajados. La diferencia aquí que la mediana y pequeña propiedad, aparte de ser trabajada por indígenas, muchos propietarios de tierras trabajaron. Eran gente no tan importante. Sí eran españoles, pero no tan importante. Estaban muy debajo de los españoles puros o de los criollos, por ejemplo. Y ellos tenían necesidad de trabajar. Ellos trabajaban la tierra ellos mismos y a veces con ayuda de los indígenas o de algún trabajador que ellos contrataban. Esa es la diferencia. Ellos contrataban gente para que trabajaran para ellos. En cambio, los privados no, tenían esclavos que trabajaban. Los medianos y pequeños propietarios, ellos trabajaban su tierra y le pagaban a gente que trabajara. Igual que en la propiedad privada, muchas personas que eran pequeños y medianos propietarios, si conseguían dinero o tenían dinero, podían adquirir más tierras. Ellos se hacían de más terrenos y los hacían generar. Muchas personas, todavía grandes extensiones de terreno que hoy vemos en Guatemala, nació de eso, de haber comprado terrenos en ese tiempo y todavía hoy podemos conocer, la palabrita correcta es latifundio. El latifundio es grandes propiedades, en muchas propiedades en cuanto al terreno, ¿no? Y se apropiaron de muchos lugares que hoy todavía permanecen en la gente adinerada guatemalteca. En la sociedad actual, si nos pudiéramos estudiar más a fondo, que algún día lo vamos a hacer,
cómo está distribuido nuestro terreno o nuestra sociedad actual en Guatemala, usted se da cuenta que hay muchas personas que son personas económicamente importantes para Guatemala, son dueños de grandes extensiones de tierra en la costa sur o en el oriente o en la capital, terrenos grandísimos que se han hecho basados en la propiedad privada que ellos tienen y que adquirieron más tierra y hoy son dueños de grandes propiedades. Si usted tiene la ocasión algún día de viajar al interior, allá por Zacapa o por la costa sur, verá que hay grandes extensiones de tierra, pero grandísimas que no están ocupadas. Y uno se pregunta, ¿y por qué no construyen ahí? La gente le dice a uno, porque son propiedad privada. Y uno dice, ¿quién será el dueño? Y entonces todavía, aunque usted no lo crea, nos manejamos bajo ese concepto de que hay gente que tiene mucho y hay muchos que tenemos poco o no tenemos nada. Y ahí nacen muchos apellidos que no vienen al caso, que aún en Guatemala usted los puede ver, con grandes extensiones de tierra y de la gente poderosa económicamente en Guatemala. Mire eso, no nos ha dejado desde la colonia hasta ahorita, todavía mantenemos esa forma de distribución de tierra. La cuarta forma de distribución de tierra, mire, llevamos tres, la comunal, indígenas, propiedad privada, españoles o mezcla con españoles americanos, mediana y pequeña propiedad, los criollos de menor importancia, aunque fueran españoles eran menos importantes y le daban pequeñas tierras. Y la cuarta forma que distribuyen los terrenos o la tierra se debió a la propiedad eclesiástica. La palabra eclesiástica, como un significado más normal o más común, más comprensible, tiene que ver con la iglesia. La iglesia también se apropió de tierras, o mejor dicho, obtuvo tierras, porque a veces no las apropiaron, ella obtuvo. ¿Cómo es posible que una iglesia tenga propiedades en aquel tiempo? Bueno, le doy la explicación. Las órdenes religiosas en ese tiempo llegaron a obtener propiedades grandes de muchas formas. Una de ellas porque ellos compraban, ellos tenían dinero. Recordemos que era la única religión, manejaban mucho dinero. Y primero, la corona española, el rey, le otorgaba siempre una porción de terreno a la iglesia, porque recordemos que una también intención de la conquista española era introducir el evangelio o el cristianismo a las tierras americanas. Entonces, para que la iglesia tuviera un lugar fijo, se le otorgaba un lugar para establecer sus edificios o sus catedrales o iglesias. Una forma, la iglesia obtenía tierras por regalo del rey. Otra forma, la iglesia compraba, la iglesia tenía dinero y compraba terrenos si era necesario para abrir más iglesias o tener más propiedades. Regularmente las iglesias que se manejaban en ese tiempo no tenían terrenos pequeños, eran terrenos grandes, porque aparte del templo tenían que tener la casa que hoy se conoce como parroquial, donde vivían los frailes o los misioneros que venían a esas tierras, ¿no? Eran lugares donde ellos tenían que vivir y tenían que tener ese espacio para dar espacio a ellos. Y una forma que todavía se maneja, aunque no lo crean, de que la iglesia obtenía tierras, ¿sabe cuál era? Era que la gente religiosa, la filigresía, puede ser una persona normal, una persona que no tiene que tener influencias. Pero yo, por ejemplo, tengo muchas tierras, a mí me nace regalarle un terreno a la iglesia. Imagínense, lo daban como una ofrenda, como un préstamo a veces, o a veces como una penitencia, puede ser creer. Decía, mire, es que yo cometí pecado y le voy a dar mi tierra, tal así me salvo. Y la iglesia recibía muchos regalos en cuanto a terreno. De esa forma, la iglesia también obtuvo muchos lugares para tener ellos sus propias sedes. Y las hicieron productivas también. Algunas de ellas las trabajaron para crear comida para ellos mismos. En otras ocasiones solo se establecieron catedrales o casas como para dormir y vivir. Y otras veces pues se las tuvieron ahí en abandono, pero eran propiedades de la iglesia. El terreno americano, en más que todo en nuestro territorio como centroamericanos, se dividió así. Después que todo era parte de nuestros antepasados, vino los españoles, la conquista española, nos quitó todo lo que teníamos y la tierra que era nuestra la empezaron a dividir en diferentes formas. Cada quien con un beneficio, con algo que les interesaba a ellos, con el fin de obtener algo para ellos. Son las formas en que la iglesia, o la corona, mejor dicho, repartió las tierras en los tiempos de la colonia.
interesante, ¿no cree? Si usted alguna vez se pregunta por qué, no sé si es su caso o no. Yo tengo, por ejemplo, le cuento mi caso, que es, le cuento lo mío porque es lo que me consta, ¿no? He conocido gente que sus casas son de una manzana, usted. Yo le pregunto, ¿y por qué tu casa es tan grande? Y dice, es que mira, pues, cuando me dan la explicación, el terreno era de mi bisabuelo, que lo heredó del tatarabuelo, es herencia de nuestra familia, viene de tiempos antiguos, a ver desde cuándo. Pues yo imagino que desde acá, de la colonia, o tuvieron tierras por cualquiera de estas cuatro formas y no las vendieron, las mantuvieron, y a la fecha hay gente que tiene casas que son de una manzana entera. En la casa de mi madre, allá en Escuintla, por ejemplo, la casa que ella tiene abarca un cuarto de manzana. Es la única casa que no la ha vendido porque ya todos los demás, como son casas muy grandes, imagínense una manzana antigua en cuanto a terreno, es una cuadra menos, dividida en cuatro partes y cada parte era un terreno. Mi papá, que eso hizo de bueno, él adquirió una propiedad todavía así en esos tiempos que eran muy baratas, según yo, ¿verdad? Y nuestro terreno en la casa de mi madre, pues ocupa un cuarto de manzana. Tomando en cuenta el tamaño de casas que hay ahora en la capital, yo digo que ahí en esa casa, en el terreno de mi mamá, tal vez cabrían unas, así fácilmente, unas 6 casas y bien holgadas, con bien espaciosas. Y yo le pregunto a mi madre, ay, ¿cómo es que mi papá tuvo eso? Entonces dice que él se lo compró a un señor que era propietario de la tierra y tenía necesidad, y mi papá se lo compró. Creo que en 80 quetzales, en aquel tiempo era dineral. Yo llego a la casa, cuando puedo llegar a Escuintla, o podía llegar, yo veo esa casa, es enorme, pues, el terreno, pues, es enorme. Y yo digo, ¿cómo es eso? Que llegamos a perder todo lo que teníamos. A Dios gracias, mi mamá nunca vendió la tierra y no tiene ni intenciones de venderla. Ahí está para todos. Con lo que hemos visto hoy, hablando de cuestiones de tierra, ¿verdad? La actividad a la que nos corresponde para esta clase nos llevará otros 10 puntos para acumular de zona. Tenemos que hacer un mapa conceptual. Ya les había platicado anteriormente de esto. Quiere decir que tenemos que hacer un organizador en la forma que ustedes deseen, la forma en cuanto al diseño, pero lleva algunos elementos. El tema es propiedad de la tierra y vamos a desglosar las 4 formas en que la tierra fue distribuida en los tiempos de la colonia. Recordemos, 1, tierra comunal, primera parte de mi mapa conceptual, y le voy a agregar un pequeño concepto de lo que son o que fueron las tierras comunales. La segunda, la propiedad privada, y le agrego un concepto, mediana y pequeña propiedad, le agrego un concepto, y propiedad eclesiástica, y le agrego un concepto. Es los temas que vimos hoy. Este trabajito o esta actividad la vamos a realizar como lo hemos hecho anteriormente en documento de Word, y me lo tienen que enviar por plataforma antes del 17 de julio, lógicamente, de este año. Hablamos que hoy es 2, tenemos 15 días para hacerlo. Por favor, envíenlo por plataforma. Si hay algún problema por enviarlo por plataforma, por muchas razones que no vienen al caso, ya saben que también está nuestro correo, por el cual muchos me han enviado sus tareitas para que lo revisemos hoy. Y también, si fuera posible, ilústreme su trabajito, si fuera posible. La ventaja de hacerlo en forma digital es que uno puede jalar de internet las imágenes y las va pegando a su trabajito. Y usted lo decora fácilmente porque eso le da chance en la tecnología. Usted decora todo su trabajito y lo hace a su manera, bien bonito, y eso nos llevará a otros 10 puntos. Entonces, esa es nuestra clase de hoy. No sé si habrá alguna duda con lo que vimos hoy, con lo que tenemos que hacer en cuanto a tarea. Recuérdense, ¿no? Si hay alguna duda, no duden en escribirme al correo. Y otra cosa, la clase de hoy también ya aparecerá entre de media hora, si mucho, en nuestra plataforma, para que usted pueda recordar lo que platicamos. Si no apuntó algo, ahí puede ver el video y usted puede completar su esquema de mejor manera. Hoy, ¿qué más le voy a decir? La actividad que hoy ya está también en plataforma, ya está cargada en plataforma. Ahí encontrar la actividad que le estoy dejando hoy, ya con fecha modificada para el 17 de julio, para que no haya ningún problemita. Si no hay ninguna duda, pues, o si hay una duda, ¿no? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Sí? Para mí sí.
Entonces, si no hay ninguna duda, pues únicamente nos queda agradecerle su presencia en la clase. Por favor, vayan al día con sus tareitas, no se atrase demasiado, porque llega un tiempo que se nos juntan todas y de ahí, miren, nos estresamos todos. Le quiero recomendar algo, nos quedan 3 minutos. Por favor, trate de distribuir su tiempo de la mejor manera. Yo sé que usted es muy pequeñito todavía para eso, pero le cuento, pues, uno de los efectos de la pandemia y del trabajo en línea, ¿sabe cuál es? Es el estrés. La gente se está estresando, los maestros y los alumnos se están estresando, así como usted que sí trabaja se estresa. Muchas tareas que hacer, ¿cuándo las hago? No tengo internet, no tengo compu y es un estrés horrible. Llévela tranquila. Si tiene algún problema con una tarea de mi clase, ahí mándenme un mensajito, profe, tengo problemas con la tarea. Yo le puedo dar más tiempo si fuera necesario, si considero que la excusa es valedera, lo puedo comprender, no tenga pena, póngase al día con sus tareas y si hay algún problemita, no duden en comentárnoslos, con mucho gusto podremos esperar. Pero no queremos que se nos estresen, eso no quiere decir que no cumpla con sus responsabilidades, ese es otro tema muy aparte. Hoy hay que cumplir, pero tampoco se mate. Y nos estresamos cuando dejamos todo para la última hora y cuando miramos son 15 tareas para mañana y digo, mío, ¿qué voy a hacer? Y ahí viene uno con dolores de cabeza, dolores de cuerpo y eso no es justo ni para usted ni para nadie. ¿Oye? Tú ya estás muy pequeño para sufrir de esas formas. Algún día, cuando sea más grande, pues la vida dirá, pero por hoy vaya tranquilo. Si no hay nada más que hacerles notar ni dudas que resolver, agradecerles su atención a la clase y su presencia, su asistencia. No me canso de decirlo, se les extraña mucho a usted. Ayer nos enviaron una fotografía del colegio en la tarde y me dio ganas de llorar a usted de parte del grupo de maestros. La dirección nos envió una foto del colegio por dentro en la tarde. ¿Y sabe qué decía la foto? Decía, aquí hace falta alguien, faltan los chicos y faltan ustedes. Cuidémonos para que un día regresemos todos. Y la foto, mire, de su aula vacía, el sol pegando nada más, y el aula vacía, sus pupitres están llenos de polvo, y el pizarrón todavía no lo han limpiado, tanto ya lo último que vieron, y da tristeza a usted. Pero también tenemos la esperanza que pronto vamos a regresar. Así que cuídese mucho, cuídese bastante, que Dios me lo proteja bastante. Le mando un abrazo, lo extrañamos bastante y espero verlo en próxima oportunidad. Adiós, profe. Adiós a todos, se les quiere. Profe, adiós. Adiós. Profe, Adiós, chicos. feliz tarde. Igualmente, gracias, feliz tarde.